La historia inicia con Gold Roger, el rey de los piratas, siendo ejecutado por crímenes de piratería y conspiración contra el gobierno mundial. Antes de ser ejecutado, les dijo a todos que si querían encontrar sus tesoros para tener riqueza, fama y poder, se apoderen del mar y su tesoro sería para el primero que lo encuentre. Desde ese día el mundo cambió para siempre, comenzando la gran era de los piratas. Todos querían encontrar el tesoro perdido, o sea el One Piece. En el presente, Luffy quería encontrar el One Piece para ser el rey de los piratas, buscando a una tripulación fiel. Después de que su barquito se hundió, se despertó en un barco pirata, siendo encontrado por Koby, quien pensaba que los piratas eran malas personas, muy contrario a Luffy, quien pensaba que los piratas eran buenas personas. Hace 10 años, cuando Luffy era un niño, quería entrar a la tripulación de Shanks. Este no quería, diciéndole que el mar era muy peligroso y que no estaba listo. Para demostrarle que sí estaba listo, se cortó la cara. Pero a pesar de eso, no logró que Shanks lo integre a su tripulación. Mientras se encontraba enojado, encontró una misteriosa fruta, el cual se lo comió. Así es, amigos, esa fruta era del diablo, convirtiendo el cuerpo de Luffy en una goma. En el presente, Luffy le decía a Koby que él siempre quiso ser pirata porque era lo mejor, diciéndole que no deje que los demás le digan qué hacer. A pesar de que Luffy era un pirata, Koby lo ayudó a escapar, pero en ese momento hicieron ruido, despertando a toda la tripulación y la capitana Alvida, quien se enfrentó a Luffy, sorprendiéndose por su elasticidad. Gracias a que se podía estirar, Luffy salvó a Koby del ataque de la capitana, dándole un gran puñetazo, escapando con Koby. Por otro lado, en la isla Six Seas, Zoro se enfrentó al señor 7, ya que no aceptó unirse a su organización. Claramente no fue un buen rival, ya que lo derrotó fácilmente. Por otro lado, Koby le confesó a Luffy que él siempre quiso ser parte de la marina para proteger a las personas. Al escucharlo, Luffy le dijo que lo ayudaría llevándolo a la base de la marina, donde también estaba el mapa de la gran ruta, lo cual interesaba a Luffy. En alguna parte del mar, Nami engañó a dos piratas para robarle su pequeño barquito. Luffy y Koby lograron llegar a la aldea Shields, división 153 de la marina. Antes de ingresar al lugar principal, fueron a comer. En ese mismo lugar también estaban Nami y Zoro, quien defendió a una niña después de ver que un marino la estaba tratando mal. Esto sorprendió a Luffy. Después de la trifulca, Zoro se encontró con el capitán Morgan, quien era el papá del marino con quien Zoro se enfrentó. El capitán lo sentenció a estar 7 días bajo el sol por haber atacado a un marino. Por otro lado, después de ver que un marino no protegió a una niña, por lo contrario se burló de ella, Koby no sabía si ser parte de ellos. Después de esto, mientras Luffy ingresaba a la base de la marina para encontrar el mapa de la gran ruta, se encontró con Zoro, diciéndole que sabía que era una buena persona. Por esa razón le gustaría que se una a su tripulación, a lo que Zoro se negó a hacerlo, diciendo que él no era un pirata, por lo contrario cazaba piratas. Además de que también estaba cumpliendo una promesa que hizo a una persona hace mucho tiempo, el cual era convertirse en el mejor espadachín del mundo. A pesar de que se negó a estar en su tripulación, Luffy lo ayudó a escapar. Cuando ingresó a la base se encontró con Nami, quien también estaba buscando el mapa. Ambos, al saber que el mapa no estaba en dicho lugar, se dirigieron a la oficina del capitán Morgan, encontrándose con él, pero Nami logró engañarlo, ya que estaba vestida de marino. Esto sorprendió a Luffy, enterándose que Nami era una gran ladrona, pidiéndole que se una a su tripulación, a lo que Nami se negó, diciendo que jamás se uniría a una tripulación porque detestaba a los piratas. Tras encontrar el cofre donde estaba el mapa del tesoro y no poder abrirlo, ya que el capitán Morgan se había dado cuenta de que ambos no eran marinos, Luffy usó su elasticidad para huir con Nami junto con el cofre donde estaba el mapa, enfrentándose a los marinos. Mientras Luffy y Nami estaban enfrentando a los marinos, por el lugar también pasó Zoro, enfrentándose al capitán Morgan mano de hacha, haciendo equipo con Luffy. Fue ahí que Luffy se dio cuenta que Zoro utilizaba su tercera
espada con su boca, logrando derrotar al Capitán Morgan, escapando con el cofre donde estaba el mapa. Fue ahí que Koby le dijo a Luffy que no escaparía con él, porque decidió ser un marino para salvar a todas las personas, a lo que Luffy entendió, escapando con Nami y Zoro. En otra parte del mar, el almirante Garp fue avisado de que unos piratas habían robado el cofre donde estaba el mapa de la Gran Ruta. Y el pirata que había robado el cofre tenía un sombrero de paja. Por otra parte, en un lugar desconocido, otro pirata llamado Buggy, quien también quería el mapa de la Gran Ruta, se enteró que otros piratas habían robado el mapa. Luffy niño estaba emocionado con sus nuevas habilidades tras comerse la fruta del diablo, pero ni aún así Shanks le dejó que se una a su tripulación, diciéndole que su próxima misión estaba listo y que no volvería. Esto puso triste a Luffy, pero todo cambió cuando Shanks regresó nuevamente, enfrentándose a otros piratas quienes estaban haciendo problemas. Uno de ellos logró secuestrar a Luffy. En el presente, Nami estaba intentando abrir el cofre. Después de muchos intentos logró abrirlo, encontrando el mapa de la Gran Ruta, que por cierto Luffy no sabía nada de la Gran Ruta, a lo que Nami le explicó diciendo que la Gran Ruta estaba entre los 4 mares, el mar del este, del norte, oeste y sur, donde estaría el One Piece, o sea el tesoro de Gold Roger, el rey de los piratas, que en ese momento fueron atacados por Buggy, desmayándolos para llevarlos a su circo. Buggy no podía creer que solo ellos habían podido robar el mapa. Quería tener el mapa de la Gran Ruta para poder convertirse en el rey de los piratas. Al escucharlo, Luffy le respondió diciendo que eso no pasaría, ya que él sería el rey de los piratas. Para que la puedan liberar, Nami le mostró a Buggy el poder de Luffy, escapando del circo, pero fue capturada al instante. Mientras tanto, en la marina, el almirante Garp llegó a investigar el robo del mapa de la Gran Ruta. Tras sospechar de Koby, le preguntó si conocía al pirata que robó el mapa. Al principio Koby lo negó, pero después le dijo que el pirata con sombrero de paja que había robado el mapa se llamaba Luffy. En el circo, Buggy intentaba estirar todo lo posible a Luffy para que de esa manera le pueda decir dónde había escondido el mapa, quitándole su sombrero, mencionando a Shanks, a quien también conocía, ya que hace muchos años, a pesar de que fue su amigo, lo traicionó. Cuando Luffy logró soltarse, automáticamente golpeó a Buggy, dándose cuenta que Buggy también había comido la fruta del diablo parte. Por esa razón, aunque lo hagan pedazos, siempre era capaz de unirse. Buggy sabía que el poder de Luffy no servía contra el agua, por eso lo encerró en un cubo, diciéndole que si le decía dónde había escondido el mapa podría unirlo a su tripulación, a lo que Luffy dijo que no. Mientras estaba ahogando, recordó la vez que cuando fue un niño fue secuestrado por un pirata y que por culpa de un monstruo cayó al mar. Fue salvado por Shanks, pero a cambio de eso perdió uno de sus brazos por el enorme monstruo, a lo que Luffy se sintió culpable, dándose cuenta que no estaba listo para unirse a la tripulación. Al saber esto, Shanks le regaló su sombrero, diciéndole que cuando se vuelvan a encontrar podría devolvérselo, pero solo cuando llegue a ser un gran pirata. En el presente, Luffy fue rescatado por Nami y Zoro, quienes rompieron el vidrio donde estaba, vomitando el mapa que lo había comido. Buggy logró agarrar el mapa enfrentándose a Nami y Zoro, separándose en pedacitos. Tras ver que Buggy era fuerte, a Luffy se le ocurrió una gran idea: encerrar todos sus pedazos, dejando libre solamente su cabeza, sus pies y manos, lanzándolo por los aires con su ataque de bazooka Goma Goma, recuperando el mapa y salvando a todas las personas del circo que habían sido secuestrados por el payaso Buggy. Mientras se dirigían a la Gran Ruta, misteriosamente Nami llamó a un desconocido diciéndole que ya tenía el mapa. Hace 7 años, en la aldea Sirup, un niño llamado Usopp mentía a todos diciendo que los piratas estaban llegando. Lo hacía con la esperanza de que algún día regresara su padre, quien era un pirata, a quien su madre murió esperándolo. Cuando creció, seguía diciendo a todos que los piratas estaban llegando, pero ya nadie le creía. Por otro lado, Luffy le mostró a Nami la bandera pirata de su tripulación, pero a ella no le gustó. Como necesitaban un nuevo barco, decidieron ir a la aldea
a Sirup, la aldea de Usopp, quien por cierto se encontró con Luffy mientras este buscaba su barco perfecto. Usopp le dijo a Luffy que la dueña de todos los barcos era su mejor amiga y que si querían podía llevarlos con ella. Luffy aceptó y así llegaron a la casa de Kaya, la dueña de todos los barcos. A pesar de que su mayordomo no quería que Usopp y Luffy ingresaran, Kaya los invitó a entrar ya que era su cumpleaños. Fue entonces cuando Usopp le dio su regalo a Kaya, una gran perla. Por cierto, Kaya estaba muy enferma desde hace mucho tiempo. En el barco de la marina, el almirante Garp le enseñaba a Koby a jugar mientras le decía que con los piratas debía actuar con decisión. Tras encontrar una bandera sospechosa, Garp le pidió a Koby que encontrara a los piratas para probar si era un buen marino. Durante la cena, Luffy le dijo a Kaya que él era un pirata y que quería comprarle uno de sus barcos para navegar por la gran ruta y convertirse en el rey de los piratas, sorprendiendo a todos. Por esa razón, el mayordomo llevó a Kaya a su habitación. Después de esto, Merry le pidió al mayordomo hablar con Kaya, ya que no estaba de acuerdo con transferirle todo el negocio de los barcos. Fue entonces cuando el mayordomo mostró su verdadera cara, eliminando a Merry. Por otro lado, Buggy el payaso fue secuestrado por Arlong, quien controlaba el mar del este. Fue entonces cuando Buggy le dijo que un pirata con sombrero de paja le estaba faltando de respeto, que había robado el mapa de la gran ruta. Si lo dejaba vivir, lo ayudaría a atraparlo. En la mansión, mientras Nami robaba las decoraciones, ingresó sin darse cuenta a la habitación de Kaya. Esta se percató de lo que estaba haciendo, pero no le dio importancia, contándole que conoció a Usopp desde que sus padres murieron, al igual que el de ella. También sus padres ya no estaban vivos, murieron en el mar y aún no los olvidaba. Antes de irse, Nami le dijo a Kaya que no dejara que nadie la manipulara, pues era una chica muy fuerte. Por otro lado, mientras conversaban, Usopp le dijo a Luffy que su padre Yasopp era un pirata. Esto sorprendió a Luffy diciendo que conocía a su padre, ya que era parte de la tripulación de Shanks, sorprendiendo a Usopp, quien al enterarse de que Zoro quería más licor, lo acompañó al almacén de vinos, mientras Luffy se quedaba tomando toda la sopa de la cena. Cuando llegaron al almacén, descubrieron el cuerpo de Merry, encontrándose al mayordomo, quien en realidad se llamaba Kuro, el capitán de los piratas Gato Negro. Zoro se enfrentó a Kuro, pero en un descuido uno de sus cocineros aliados de Kuro lo golpeó con una botella dejándolo inconsciente. Usopp logró escapar del lugar mientras los cocineros arrojaban a Zoro a un pozo. Usopp corrió hacia la aldea gritando que los piratas habían llegado, pero nadie abrió su puerta, ya que nadie le creía. Sin embargo, en ese momento apareció Koby diciéndole que él sí le creía. Yo te creo. Zoro aún seguía con vida, habiendo sobrevivido a la caída en el pozo. Usopp le dijo a Koby que el mayordomo de su amiga Kaya era un pirata llamado Kuro. Sin embargo, el compañero de Koby le respondió que eso era imposible, ya que su padre había eliminado al pirata Kuro. Como Usopp mencionó que Luffy también estaba en la mansión de Kaya, Koby decidió acompañarlo. En la mansión, los aliados del mayordomo Kuro encontraron a Luffy tendido en la cocina porque había tomado toda la sopa, que por cierto estaba preparada con veneno. Nami, quien estaba escondida en la cocina, escuchó todo. Cuando Koby llegó a la mansión, Kuro le dijo que él no era un pirata y que Usopp estaba mal de la cabeza. Al enterarse de que estaban buscando a Luffy, decidió entregarlo. Mientras Zoro intentaba escapar del pozo, recordó su infancia cuando una de sus compañeras, que sabía pelear mejor que él, siempre trataba de enseñarle a usar mejor su espada. Ella le decía que tenía una habilidad natural, solo debía seguir practicando. Por esa razón, ambos se prometieron entrenar todos los días para que uno de los dos se convirtiera en el mejor espadachín del mundo. Sin embargo, esa promesa no se cumplió, ya que su compañera y amiga Kuina murió en un accidente. Al recordar esto y la promesa que hicieron, por la cual pidió tener la espada de Kuina para convertirse en el mejor espadachín, Zoro reunió fuerzas y trepó nuevamente al pozo, logrando salir. Usopp, al ver que la marina no lo ayudó
ayudaría fue a la habitación de Kaya. Le dijo que su mayordomo era un pirata. Sin embargo, Kaya no le creyó y le pidió que se fuera de su habitación. A pesar de ello, Usopp decidió quedarse para salvarla. Dentro de la mansión, tras saber que Kaya ya era mayor de edad, Kuro y sus sirvientes cerraron toda la mansión con la intención de acabar con ella. A la habitación de Kaya llegó Nami, quien le dijo que su mayordomo era un pirata y que el té que siempre le daban supuestamente para curar su enfermedad en realidad era un veneno. Al descubrir esto, Kaya llevó a Usopp y a Nami a la habitación de sus padres, donde podrían abrir las rejas de la mansión. Sin embargo, Kuro se dio cuenta de sus intenciones. Mientras lo llevaban, Luffy se despertó. Tras expulsar toda la sopa con veneno que había tomado, decidió regresar a la mansión de Kaya junto con Zoro, quien también estaba en el camino, a pesar de que Koby intentó detenerlo. En la mansión, mientras intentaban abrir las rejas, Kuro llegó a la habitación. Sin embargo, Kaya, Nami y Usopp lograron esconderse. Kaya estaba harta de seguir ocultándose, por lo que junto con Nami salió de su escondite, pero ambas fueron atrapadas por Kuro. Justo cuando estaba a punto de eliminarlas, Luffy llegó para salvarlas, enfrentándose a Kuro, quien logró herirlo en el pecho. Luffy le dijo a Kuro que no quería ser un pirata para asaltar aldeas, sino para tener libertad y vivir muchas aventuras. Tras escuchar atentamente sus pasos, logró golpearlo. Esto enfureció a Kuro, quien comenzó a atacarlo por todas partes. Sin embargo, Luffy logró detener sus garras y con un cabezazo lo lanzó por la ventana de la mansión. Por otro lado, Zoro también se enfrentó a los aliados de Kuro, logrando derrotarlos y atraparlo. En agradecimiento por haberla salvado, Kaya le regaló a Luffy el barco que quería. Luffy le pidió a Usopp que se uniera a su tripulación. Usopp estaba indeciso ya que quería seguir cuidando de Kaya, pero ella, dándole un beso, le dijo que no se preocupe ya que estaría bien. Así fue como Usopp se unió a la tripulación de Luffy, comenzando una nueva aventura, al igual que Kuro, quien había logrado sobrevivir. En el barco de la marina, Koby se disculpó con el almirante Garp, pero este le dijo que no se preocupara, ya que a pesar de no haber capturado a Luffy, al menos logró que salieran de la isla, comenzando a atacar el barco de Luffy. Este sorprendió a todos cuando reveló que el almirante era su abuelo. ¿Abuelo? Desde niño, Luffy siempre soñó con ser un gran pirata. Esto no le gustaba a su abuelo, quien quería que sea un gran marino. En el presente, Luffy logró salvar a sus compañeros estirando su cuerpo para regresar el explosivo al barco de la marina, sorprendiendo a su abuelo y sus amigos, desapareciendo por la niebla del mar, llegando a un barco restaurante. Es ahí que conocemos a este gran chef a quien le gustaba mejorar en sus platos, pero esto no le gustaba a su jefe, por eso lo mandó a atender a la mesa. Fue ahí que conoció a Luffy y sus amigos coqueteando con Nami. Por otro lado, Koby le dijo al vicealmirante Garp que podrían llamar a más refuerzos, a lo que Garp se negó, llamando a Mihawk, el mejor espadachín del mundo, uno de los 7 mejores guerreros del mar, pidiéndole que capture a Luffy. En el barco restaurante, después de comer y no tener con qué pagar, a pesar de que Luffy le dijo al chef que agregue el monto a su cuenta de tesoro porque sería el rey de los piratas después de encontrar el One Piece, lo mandaron lavar los platos. Después de esto, sin que nadie se dé cuenta, Nami planeó separarse de todos para ir a una isla llamada Konomi. En la marina, cuando Koby le preguntó a su compañero quién era Mihawk, este le dijo que Mihawk era uno de los 7 mejores guerreros del mar. A pesar de ser un pirata, estaba aliado con la marina. Ellos hacían los trabajos sucios que la marina no quería hacer. En el barco restaurante, Luffy le dijo al cocinero que se llamaba Sanji que sus platos eran muy ricos. ¿Por qué dejaba que el dueño del restaurante no le deje cocinar? Y si acaso tenía un sueño. A lo que Sanji respondió diciendo que su sueño era encontrar el azul infinito. Era un lugar mítico donde estaban todos los ingredientes de los 4 mares. Tras conocer su sueño y ver que Sanji era una buena persona, Luffy le pidió unirse a su tripulación, a lo que Sanji le dijo que no, ya que tenía un trabajo en el barco restaurante.
restaurante. En el barco de la marina, Koby encaró al vicealmirante Garp por trabajar con piratas, a lo que Garp le respondió diciendo que cuando comenzó también pensaba como él, pero tuvo que adaptarse y hacer otras cosas porque el mundo no era fácil. Mientras tanto, en el barco restaurante, mientras todos bebían, Mihawk llegó al lugar preguntando por Luffy. Al reconocerlo y saber que era el mejor espadachín del mundo, Zoro lo retó a una pelea a muerte, a pesar de que Nami no quería que lo haga, diciéndole a Luffy que le diga a Zoro para que no pelee. Luffy le dijo que no detendría a Zoro, ya que eso era su sueño, convertirse en el mejor espadachín, y la única manera era derrotando a Mihawk. Y así fue como a la mañana siguiente Zoro se enfrentó a Mihawk, quien lo sorprendió diciendo que solo usaría su pequeña espada. A pesar de que Zoro dio todo de sí, Mihawk logró lastimarlo con su diminuta espada. Luego, al ver que Zoro era un gran contrincante, decidió derrotarlo con su gran espada, yendo por Luffy preguntándole que cuál era su meta, a lo que Luffy respondió diciendo que su meta era convertirse en el rey de los piratas. Tras escuchar eso, Mihawk lo dejó vivir, mientras Zoro, abatido, cayó al suelo diciendo que jamás perdería ante nadie. ¡Zoro! Luffy fue a pedir ayuda a Sanji. En el lugar también estaba el cocinero principal, quien logró contener la herida de Zoro con la escama de un pescado, diciéndoles que si querían que viviera no dejaran de hablarle. En el barco de la marina, Mihawk le dijo al vicealmirante que dejó escapar a Luffy porque le parecía interesante, tal vez sea quien encuentre el One Piece. Esto hizo enojar a Garp. En el barco restaurante, Luffy tenía esperanzas de que Zoro viviera, a pesar de que Usopp y Sanji sabían que estaba bien difícil a que sobreviviera. En ese momento que Sanji le contó a Luffy y Usopp sobre Zeph, el cocinero principal y dueño del barco, diciéndoles que se habían conocido hace 9 años, cuando él en ese entonces aún era un niño, trabajaba en un barco normal. En ese momento apareció Zeph, quien era el capitán de los piratas cocineros, llegando a asaltar el barco, pero en ese momento una tormenta hundió la embarcación, donde solo ellos dos sobrevivieron. Zeph le dio a Sanji el saco más pequeño de los dos que tenía, diciéndole que era toda la comida que había, mandándolo a vigilar si aparecía un barco desde el otro lado de la roca donde estaban, advirtiéndole que no le molestara hasta que viera un barco. Y así fue como Sanji fue a la otra parte de la gran roca donde estaban, esperando 2, 7, 30, 50 hasta 70 días, hasta que se le acabó toda la comida que tenía. Sanji pensaba que Zeph aún tenía comida en el saco grande con el que se había quedado, pero al abrirlo descubrió que solo contenía tesoros, dándose cuenta que Zeph había sobrevivido todos esos días porque se había cortado su propia pierna y se le había comido. Sanji le dijo por qué lo estaba ayudando, a lo que Zeph respondió diciendo que lo estaba haciendo para que pudiera buscar el azul infinito, porque sabía que era real, era el sueño que ambos compartían. En el presente, tras escuchar su historia, Luffy fue a visitar a Zoro, donde estaba Nami, quien seguía regañándolo por no haberlo detenido. Luffy le respondió que haría lo que fuera por salvarlo, excepto interponerse en sus sueños. Le preguntó si tenía un sueño que cumplir, a lo que Nami no quiso responderle. En el barco de la marina, el vicealmirante, al saber que Koby ya sabía que Luffy era su nieto, le dijo que siempre quiso que Luffy fuera un marino de bien y no un pirata. Koby le respondió diciendo que quizás Luffy era diferente, tenía su propio criterio y siempre sería un pirata. Esto hizo que Garp cambiara de opinión, diciendo que ahora a los piratas los capturarían para luego llevarlos ante la justicia. Mientras tanto, en el barco restaurante llegó Arlong preguntando por Luffy. Nami lo vio y le dijo a Luffy que Arlong y sus piratas estaban en el restaurante, por lo que debían huir. Sin embargo, Luffy no quería escapar y le pidió a Nami que mientras él iba a enfrentarse a Arlong, protegiera el mapa, ya que confiaba en ella. Arlong sabía que Luffy estaba en el barco restaurante gracias al payaso Buggy, pidiéndole a Luffy que le entregara el mapa de la gran ruta, pero Luffy se negó. Así comenzó el enfrentamiento entre ambos. A pesar de los golpes de Luffy, Arlong lo lanzó por la puerta, golpeándolo muchas veces por todo el cuerpo. Sin embargo, Luffy contraatacó con varios golpes usando sus largos brazos, pero quedó en desventaja cuando Arlong le lanzó el agua del mar. En ese momento apareció Nami con el mapa, revelando que era miembro de la tripulación de Arlong, diciéndole que arrojara a Luffy al océano, y fue lo que Arlong hizo, provocando que Luffy se hundiera en el mar, ya que era su debilidad por haber comido una fruta del diablo. Sin embargo, logró ser salvado por Sanji.
Después de esto, Luffy fue nuevamente al cuarto de Zoro, contándole que había perdido a Nami, diciéndole que ahora más que nunca lo necesitaba y quería que despertara. En ese momento Zoro abrió los ojos alegrando a Luffy, diciéndole que siempre estaría a su lado hasta que encontraran el One Piece. Esto emocionó a Luffy, quien dijo que no podían seguir yendo tras el One Piece sin toda la tripulación, por lo que irían a buscar a Nami. Mientras alistaban el barco, Sanji se unió a la tripulación, despidiéndose emotivamente de su jefe Zeff, ya que gracias a él aún seguía vivo. Después de esto, Luffy le dijo a su tripulación que encontrarían a Nami con la ayuda del payaso Buggy. Zoro, a pesar de que Buggy hizo un trato con Luffy, aún desconfiaba de él, pero este le dijo que solo aceptó el trato porque necesitaba recuperar su cuerpo. Luffy sabía que Nami tenía sus razones para estar del lado de Arlong, por eso fueron a salvarla llegando a la isla Konomi. Fue en la isla entre las mandarinas donde Nami se crió con su hermana y su madre adoptiva, quien la castigó por robar un libro de mapas. Su madre, quien había sido de la marina, las encontró durante una de sus misiones. Fueron su razón para que pueda seguir viviendo. Mientras le contaba esto, y le pidió perdón por cachetearla. En el presente, Nami le entregó el mapa de la gran ruta a Arlong, diciéndole que no se olvide del trato que tenían. Arlong quería conquistar todo el mar y obligaría a cualquiera a obedecerlo. Le pidió que fuera a la isla Konomi porque se habían retrasado en entregarle su tributo, a pesar de que Nami no quería ir. Al barco restaurante llegó el vicealmirante Garp preguntando por Luffy, pero Zeff le dijo que no lo conocía. Por otro lado, Luffy y su tripulación ingresaron a la isla Konomi. Fue en ese momento cuando llegó Nami pidiendo el tributo de Arlong, recordando como en ese mismo lugar hace años Arlong había llegado destruyendo todo. Tras verlos, Nami le dijo a Luffy que se fuera de la isla porque no quería volver a verlos nunca más. Sin embargo, Sanji notó que algo más estaba pasando, por esa razón hablaron con la hermana adoptiva de Nami, quien creía que Nami era una estafadora malvada, pero Sanji, con la condición de prepararle una buena comida, la convenció de que les contara más sobre Nami. Por otro lado, Nami llevó el tributo a Arlong. En ese momento llegó un capitán de la marina que estaba aliado con Arlong, exigiéndole más dinero a cambio de su silencio. En la isla Konomi, tras comer el plato que preparó Sanji, Nojiko, la hermana adoptiva de Nami, contó que Nami cambió desde el día en que Arlong entró a su casa. Al descubrir que estaban escondidas, Arlong exigió más tributo, pero su madre adoptiva, al no tener dinero, se negó a dárselo, sacrificándose para salvarlas. Usopp no podía creer cómo Nami estaba trabajando para el pirata que eliminó a su mamá. A pesar de eso, Luffy aún seguía pensando que Nami era buena persona. En la guarida de Arlong, Nami lo encaró, diciendo que no se olvide del trato que tenía. Ya tenía los 100 millones que le había pedido, a lo que Arlong le dijo que no se había olvidado, que le dé todo el dinero por la mañana. En el barco restaurante, mientras tomaban, Kobe le dijo a su compañero que Luffy era el nieto del vicealmirante Garp. Esto sorprendió a su compañero. Tras escuchar su conversación, el bartender les dijo que Luffy, el sombrero de paja, había ido a la isla Konomi. Mientras Garp y Zeff conversaban, este le dijo que Luffy era especial, que le recordaba al anterior rey de los piratas, Gold Roger, quien fue ejecutado por la marina. Garp no quería que eso le pasara a Luffy. En ese momento llegó Kobe diciéndole que ya sabían el paradero de Luffy. En la isla Konomi, después de contarle su historia, Nojiko salió a caminar, encontrándose con Nami, quien estaba excavando un hoyo para desenterrar un cofre. Esto enfureció a Nojiko, quien rompió el cofre lleno de tesoros. Fue entonces cuando Nami le reveló, diciendo que decidió trabajar para Arlong con la condición de que le vendiera la libertad de la isla Konomi. A lo que Arlong le respondió diciendo que esa libertad le costaría 100 millones. Esto sorprendió a Nojiko, quien, arrepentida por haberla odiado, le dijo que no sabía que quería salvar a la isla Konomi. En ese momento llegó el capitán de la marina exigiendo que le entregara todos los tesoros, ya que habían sido reportados como el botín de unos piratas. A pesar de resistirse, el capitán se llevó todo. Fue entonces cuando Nami se dio cuenta de que Arlong había planeado todo y que al final acabaría con todos. Desesperada, corrió rápidamente intentando quitarse el tatuaje de la tripulación de Arlong, siendo detenida por Luffy. Entre lágrimas, Nami le dijo que la ayudara, a lo que Luffy en respuesta aceptó, colocándole su sombrero.
pertenecer a la tripulación de Arlong, Nami tuvo que tatuarse su bandera de pirata para luego trazarle el mapa de todos los mares mientras estaba encadenada. En el presente, Nami llegó a la aldea encontrándolo completamente destruida. Al lugar también llegaron la población, hartos de ser humillados por Arlong, estaban dispuestos a enfrentarlo, pero Nami no quería que lo hiciera. Pero el que estaba decidido a acabar con Arlong era Luffy, por lo que junto a su tripulación se dirigió a su guarida. Mientras Luffy y Nami se dirigieron a la habitación del mapa donde estaría Arlong, Zoro y Sanji se enfrentaron a los demás hombres peces. Al llegar al lugar, Luffy vio las cadenas que Nami había usado cuando era una niña. En ese momento Arlong apareció y les dijo que con los mapas que había trazado Nami crearía un mundo donde los hombres peces serían los reyes supremos y a Nami solamente lo había utilizado. Esto enfureció a Luffy, diciéndole que Nami no era una herramienta para usarla, no una persona con sus propios sueños, pidiéndole a Nami que saliera del lugar, asegurándole que él se encargaría de Arlong. Mientras tanto, Zoro, debido a la herida en su pecho, no podía pelear bien, por lo que Sanji lo ayudó liberando al payaso Buggy, quien recuperó su cuerpo. Mientras tanto, en el bosque, Usopp se enfrentó a uno de los guerreros peces de Arlong, logrando derrotarlo quemándolo con sus balas de fuego. Durante el enfrentamiento, Luffy le dio un gran puñetazo a Arlong, hiriéndole la boca. Tras ver que Arlong podía regenerarse, por ende sería difícil de vencerlo directamente, decidió destruir toda su guarida, golpeando cada parte del lugar. Mientras tanto, Zoro y Sanji se enfrentaron a otro de los grandes guerreros pez de Arlong, a quien Sanji logró derrotarlo con una gran patada. Dentro de la habitación de los mapas, Luffy atacó a Arlong con su ataque metralleta Goma Goma, destruyendo todo el lugar junto con él, pero logró sobrevivir saliendo entre los escombros, diciéndole a Nami que no estaba sola y tenía una tripulación. Mientras celebraban haber derrotado a Arlong, llegó el vicealmirante Garp pidiendo a Koby que arreste a Luffy y su tripulación, a lo que Koby se negó, porque sabía que Luffy no había destruido la aldea. Garp le pidió a Luffy que se rindiera y al ver que no lo haría, lo golpeó hiriéndolo, mientras le decía que no sabía en qué se estaba metiendo y que no estaba listo para viajar por la gran ruta. Sin embargo, Luffy, a pesar del dolor, le respondió que aunque lo lastimara muchas veces, jamás abandonaría su sueño de recorrer la gran ruta, encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Al ver que Luffy tenía sus ideas bien claras, el vicealmirante Garp, su abuelo, le dijo que a partir de ahora estaría solo, a lo que Luffy le respondió diciendo que tenía a sus compañeros. Después de esto, Nami visitó la tumba de su madre, diciéndole que ahora ya era libre y que finalmente entendía el significado de luchar por una familia. En ese momento llegó su hermana Nojiko, diciéndole que estaba orgullosa de ella y que la isla Konomi siempre sería su hogar. Mientras tanto, Koby visitó a Luffy mostrándole su cartel de recompensa. Esto emocionó a Luffy, ya que era algo que siempre había deseado. Ambos se prometieron que algún día Koby se convertiría en un gran marino y Luffy en un gran pirata. Luffy mostró su cartel de recompensa a todos. Esto no emocionó a Zoro, porque sabía que ahora que Luffy tenía una recompensa, todos los cazarrecompensas irían tras ellos. Entre ellos se encontraba el payaso Buggy y la capitana Alvida. En la marina, Koby y su compañero Helmep se disculparon, afirmando que estaban preparados para recibir el castigo. Sin embargo, el vicealmirante Garp les dijo que seguir órdenes no siempre los hacía buenos marinos, y que por haber seguido sus propios principios no los castigaría, por lo contrario los entrenaría. Koby quería volverse lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a alguien como Luffy. Helmep deseaba demostrarle al mundo que Zoro no era el único hábil con la espada. Mientras tanto, en una misteriosa isla, Mihawk visitó a Shanks mostrándole el cartel de recompensa de Luffy. Esto emocionó a Shanks, quien celebró con alegría el hecho de que Luffy ya era un verdadero pirata. Por otro lado, los compañeros de Luffy lo sorprendieron al izar su nueva bandera pirata. Esto claramente emocionó a Luffy. Fue en ese momento cuando cada uno expresó sus propios sueños: encontrar el azul infinito, convertirse en el rey de los piratas, ser el mayor espadachín del mundo, trazar un mapa de todo el mundo y convertirse en un valiente guerrero del océano. Mientras tanto, en un lugar misterioso, un hombre quemaba el cartel de recompensa de Luffy. Si les gustó el vídeo, no olviden en dejar su super like, suscribirse, muy importante, activando la campanita de notificaciones. Pueden dejar en la caja de los comentarios qué otra serie quisieran que resuma claramente en pocos minutos.